En una mansión lujosa marcada por la soledad, un hombre vive sin propósito desde que perdió el movimiento de sus piernas. Todo cambia cuando la hija de una empleada, con solo 8 años, le ofrece una oración inesperada en la cocina. Ese pequeño gesto despierta algo más grande que la fe, una verdadera oportunidad para empezar de nuevo. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando, el despertador nunca necesitó sonar. Diego Valente siempre se despertaba a las 5:30 de la mañana, antes de que el sol pintara el cielo sobre su mansión de 3 pisos en las afueras de Madrid. 3 años, 2 meses y 16 días desde el accidente. Contaba cada uno como quien cuenta los días de una sentencia. La primera sensación era siempre el silencio pesado que llenaba la casa de 500 metros cuadrados. Un silencio que costaba 3.000 euros mensuales de mantenimiento, pero que no compraba ni un segundo de paz. Sus manos encontraron las ruedas de la silla. El movimiento de transferir el cuerpo de la cama a la silla se había vuelto mecánico. 3 años de práctica transformaron la tortura diaria en rutina. Sus piernas colgaban como pesos muertos. A veces soñaba que aún caminaba. La casa era un museo de su antigua vida. Cuadros, muebles caros, trofeos empresariales que habían perdido su brillo. El despacho en el segundo piso permanecía intacto. Allí estaban los diplomas, los contratos que lo hicieron millonario antes de los 30. Había construido un imperio inmobiliario, pero ahora no conseguía construir un solo día que valiera la pena. En la cocina gourmet, Diego preparaba su desayuno: 2 tostadas, café solo y zumo de naranja. La rutina era la misma desde hacía 1000 días. Beatriz, su esposa, había elegido irse a vivir a Argentina después del accidente. Oficialmente, se encargaba de los negocios internacionales. En realidad, había huido. Era mientras intentaba alcanzar un vaso en el armario más alto, cuando la frustración lo golpeaba con más fuerza. Sus manos temblaron cuando el vaso resbaló de sus dedos y se hizo añicos en el suelo de porcelanato italiano. El sonido resonó por la cocina vacía como un grito de rabia contenido. Los trozos de vidrio se esparcieron por el suelo, cada fragmento reflejando una parte distorsionada de su rostro. Diego cerró los ojos y dejó que su respiración se calmara. A los 42 años, lo que antes era un gesto simple se había convertido en un recordatorio diario de sus limitaciones. El móvil sonó, vibrando insistentemente sobre la encimera de granito negro. Era Javier, su hermano menor, probablemente llamando desde la empresa que antes pertenecía a los dos, pero que ahora Javier administraba solo. El nombre parpadeaba en la pantalla junto con una foto de ambos en una barbacoa familiar, tomada 2 años antes del accidente. Diego dejó que sonara hasta que saltó el buzón de voz. No tenía energía para fingir que todo estaba bien, para escuchar las mismas preguntas sobre la fisioterapia y los mismos consejos sobre aceptar ayuda profesional. Fue entonces cuando oyó el ruido de la llave en la puerta trasera. Martes, día de limpieza. Elena llegaba siempre a las 8 en punto, puntual como un reloj suizo. Era una mujer de unos 40 años, con el cabello castaño siempre recogido en un moño sencillo, que trabajaba en la casa desde hacía 2 años. A diferencia de otras empleadas a las que había despedido por exceso de cuidado o lástima mal disimulada, Elena no lo trataba como a un inválido. Hacía su trabajo en un silencio respetuoso. Lo saludaba educadamente y se retiraba al final del día sin intentar forzar conversaciones. Pero aquella mañana algo era diferente. Diego oyó voces en la entrada trasera. Una voz adulta, familiar, y otra más aguda, infantil, que nunca había escuchado antes. Frunciendo el ceño, dirigió la silla hasta la ventana de la cocina que daba al patio de servicio. Elena estaba acompañada de una niña pequeña, que debía de tener unos 8 años. La niña llevaba una mochila escolar rosa decorada con dibujos de mariposas y miraba a su alrededor con curiosidad genuina, sin mostrarse intimidada por el tamaño de la propiedad. Elena apareció en la cocina unos minutos después, visiblemente avergonzada.
Sus manos jugueteaban nerviosamente con su delantal azul claro mientras se acercaba a Diego, evitando mirarlo directamente a los ojos. «Señor Diego, le pido 1000 disculpas. La escuela de mi hija suspendió las clases hoy por un problema serio en las tuberías que inundó 3 aulas. No tengo con quién dejarla y mi madre está de viaje. Si usted me lo permite...» «¿Cuánto tiempo?», interrumpió Diego, con una voz más áspera de lo que pretendía. «Solo por hoy, señor. Le prometo por Dios que no interrumpirá mi trabajo. Es muy tranquila, obediente. Se quedará en el cuarto de la colada dibujando o haciendo los deberes. Usted ni siquiera notará que está aquí». La niña apareció en la puerta de la cocina en ese momento, como si hubiera escuchado toda la conversación y hubiera decidido presentarse. Sus ojos grandes y oscuros se fijaron en Diego sin miedo, sin curiosidad exagerada, ni esa lástima disimulada que él tanto odiaba ver en el rostro de los adultos. Había algo en esa mirada que lo desconcertó, una serenidad extraña para una niña. «Buenos días, señor», dijo ella simplemente con una voz clara y educada. Diego asintió brevemente, observando a la niña por un momento. Tenía el mismo tono de piel que su madre, el cabello rizado recogido en 2 trenzas y vestía un uniforme escolar sencillo, pero limpio y bien cuidado. «Puede quedarse, pero no quiero ruidos», dijo finalmente, con la voz más suave esta vez. Elena suspiró aliviada y tomó la mano de su hija. «Gracias, señor Diego. De verdad, muchas gracias. No molestará, se lo prometo». «¿Cómo se llama?», preguntó Diego, sorprendiéndose de su propia curiosidad. «Lucía», respondió Elena, mirando a su hija con un cariño que hizo que algo se apretara en el pecho de Diego. «Lucía Morales Paz». Mientras madre e hija se dirigían a la zona de servicio, Diego volvió al salón, pero algo había cambiado en el ritmo de la casa. La mañana siguió su curso normal. Elena trabajaba eficientemente por las habitaciones, pero Diego podía oír el suave sonido de los lápices de colores sobre el papel que venía del cuarto de la colada, acompañado ocasionalmente por una melodía bajita que la niña tarareaba. Era una melodía que no reconocía, pero que tenía algo reconfortante. Diego intentó leer, ver la televisión, cualquier cosa para ocupar la mente, pero se sorprendió prestando atención a los pequeños ruidos que indicaban la presencia de la niña. Pasos ligeros por el pasillo cuando iba al baño, el sonido de ella hablando bajito con su madre, una risa ahogada cuando algo la divertía. Era extraño cómo la casa parecía menos vacía. Cerca del mediodía, cuando el sol estaba más fuerte y entraba por los grandes ventanales creando patrones de luz en el suelo, el silencio se rompió por un ruido extraño procedente de la cocina, un gemido ahogado, seguido por el sonido de algo pesado golpeando el suelo. Cuando Diego llegó allí, moviendo la silla lo más rápido que podía, encontró a Elena caída en el suelo, inconsciente. Lucía estaba arrodillada al lado de su madre, llamándola por su nombre con voz controlada, pero Diego podía ver el pánico creciendo en sus ojos oscuros. «Mamá, por favor, despierta. ¡Mamá!». La voz de la niña se volvía más aguda, más desesperada. «Llama a una ambulancia», dijo Diego, intentando mantener la calma mientras se acercaba y sacaba el móvil del bolsillo con manos que temblaban. «Ahora, Lucía, marca el 112». Pero cuando se inclinó desde la silla para verificar el pulso de Elena, apoyándose en el suelo frío de la cocina, fue él quien sintió que el mundo giraba. El olor de su perfume mezclado con productos de limpieza, el calor del cuerpo inconsciente, la presencia de la niña asustada llamando a su madre. Todo lo llevó de vuelta a aquel día, 3 años atrás, cuando lo había perdido todo en cuestión de segundos. El olor a goma quemada, el grito de Beatriz, el momento exacto en que sintió que sus piernas dejaban de responder. Lucía lo observaba con atención, como si pudiera leer sus pensamientos y ver más allá de la máscara de control que él mantenía. «¿Está usted bien?», preguntó ella con una madurez desconcertante, a pesar de que las lágrimas empezaban a asomar en sus ojos. Diego no respondió. No sabía si lo estaba. Elena permanecía inmóvil en el suelo, y él podía sentir que su propia respiración se volvía irregular. La niña seguía mirándolo, esperando que hiciera algo, que tomara el control de la situación.
Pero por primera vez en 3 años, Diego Valente no sabía qué hacer. El sonido de la sirena resonó por la mansión. Diego permanecía en el suelo de la cocina, al lado de Elena, mientras Lucía sostenía la mano de su madre y susurraba palabras incomprensibles. Las lágrimas bajaban por el rostro de la niña, pero mantenía una postura serena, como si estuviera acostumbrada a las crisis. Los paramédicos entraron y tomaron el control, apartando a Diego y a Lucía. Verificaron los signos vitales y le pusieron oxígeno. Lucía respondió sobre el historial médico de su madre: presión alta, desmayos ocasionales, medicinas que tomaba a escondidas. ¿Se va a poner bien?, preguntó Lucía al paramédico más joven, con voz pequeña pero firme. Vamos a llevarla al hospital para hacerle pruebas, cielo. ¿Tienes algún familiar al que podamos llamar? Lucía miró a Diego, como si esperara que él respondiera. Pero él estaba perdido en sus propios recuerdos, reviviendo el momento en que los paramédicos lo sacaron de los restos del coche, cuando su propia vida había cambiado para siempre. Mi abuela está de viaje, respondió Lucía finalmente. No vuelve hasta la semana que viene. El paramédico frunció el ceño. ¿Y tu padre? No tengo padre, dijo la niña simplemente, sin autocompasión. Solo estamos mamá y yo. Diego sintió que algo se contraía en su pecho. Conocía esa soledad, esa sensación de tener solo a una persona en el mundo. Cuando colocaron a Elena en la camilla y la llevaron a la ambulancia, Lucía se quedó de pie en la cocina, pequeña y perdida, mirando el lugar donde su madre se había desplomado. «Puedes ir con ella», dijo Diego con voz ronca. «Al hospital». Lucía sacudió la cabeza. «Los niños no pueden estar solos en el hospital, y no tengo a nadie que me recoja después». Lo miró con esos ojos oscuros y serios. ¿Me dejaría quedarme aquí hasta que mamá vuelva? La pregunta lo pilló desprevenido. Diego no sabía tratar con niños, nunca había pasado tiempo a solas con uno. Beatriz y él habían intentado tener hijos en los primeros años de matrimonio, pero luego desistieron, centrándose en sus carreras. Ahora, mirando a Lucía, se preguntaba cómo habría sido tener una hija. «Puede quedarse», dijo finalmente, sorprendiéndose de su propia respuesta. Las horas que siguieron fueron extrañas e incómodas. Lucía se sentó en el salón, demasiado quieta para una niña de 8 años, hojeando una revista sin leerla realmente. Diego intentó volver a su rutina, pero se sorprendía mirándola, notando pequeños detalles, cómo se mordía el labio cuando estaba preocupada, cómo balanceaba los pies desde el sillón alto, cómo se limpiaba discretamente las lágrimas cuando pensaba que él no la veía. Cerca de las 3 de la tarde, el móvil de Elena sonó dentro de su bolso, que se había quedado olvidado en la zona de servicio. Lucía corrió a contestar. «Diga, ¿Hospital Santa Cruz?» «Sí, soy su hija». La voz de la niña se tensó. «¿Cómo que hace falta alguien responsable? Pero si yo soy responsable, tengo 8 años». Diego se acercó y extendió la mano. «Dame el teléfono». Lucía dudó un momento antes de entregarle el aparato. «Habla Diego Valente», dijo él, usando el tono autoritario que empleaba en las reuniones de negocios. «Soy el empleador de Elena Morales. Su hija está bajo mi responsabilidad. ¿Cuál es la situación?» La enfermera al otro lado de la línea explicó que Elena estaba estable, pero que tendría que quedarse en observación al menos 2 días. Las pruebas mostraban signos de estrés extremo y desnutrición. Necesitaba reposo y seguimiento médico. Cuando Diego colgó, Lucía lo miraba con expectación. «Tu madre se va a poner bien, pero tiene que quedarse en el hospital unos días», explicó, intentando usar un tono gentil. «2 días, tal vez 3. Lucía asintió, asimilando la información. «¿Y yo?» «Tú te quedas aquí». La sencillez de la respuesta pareció reconfortar a la niña. Volvió al sillón, pero esta vez cogió uno de los libros de la estantería. Diego notó que era un volumen de poesías de Gabriela Mistral, demasiado complejo para su edad, pero ella hojeaba las páginas con interés genuino. «¿Sabes leer eso?», preguntó él. «Algunas partes. Mi madre me enseñó a leer cuando tenía 4 años.
Dice que los libros son la única riqueza que nadie nos puede quitar. La frase resonó en la mente de Diego. Miró a su alrededor en su mansión, repleta de objetos caros que no le traían ninguna felicidad, y sintió una incomodidad extraña. La tarde pasó lentamente. Diego intentó mantener su rutina, pero la presencia de Lucía lo cambiaba todo. Era educada y silenciosa, pero estaba allí, un recordatorio constante de que su vida controlada había sido interrumpida. Cuando llegó la hora de la cena, se dio cuenta de que no sabía qué comería una niña. Su nevera estaba llena de alimentos orgánicos y caros, pero nada que pareciera apropiado para una pequeña de 8 años. ¿Tú qué comes?, preguntó sintiéndose ridículo. Cualquier cosa, respondió Lucía. No soy tiquismiquis. Mamá siempre dice que la comida es una bendición, no una elección. Diego pidió pizza, algo que no hacía desde hacía años. Cuando llegó el repartidor, Lucía insistió en darle las gracias 3 veces, como si aquella comida fuera un regalo extraordinario. Comieron en silencio, en la cocina, sentados a la mesa que Diego siempre usaba solo. Fue cuando Lucía terminó de comer, cuando hizo algo inesperado. Se levantó de la silla, caminó hasta donde estaba Diego y, sin pedir permiso, puso sus manos pequeñas sobre las de él. ¿Puedo hacer una cosa?, preguntó. Diego asintió, confundido. Lucía cerró los ojos y empezó a hablar en voz baja. No era exactamente una oración, pero lo parecía. Daba las gracias por la comida, por la casa, porque su madre estaba viva, porque Diego la había dejado quedarse. Y entonces inesperadamente dijo: «Y gracias por cuidar también del señor Diego. Parece muy triste y solo. Ayúdalo a no tener tanto miedo». Diego sintió algo extraño en las piernas, un hormigueo leve, casi imperceptible. Hacía 3 años que no sentía absolutamente nada de cintura para abajo, pero por un momento, solo por un momento, pareció haber una chispa de sensación. «Lucía», dijo él cuando ella abrió los ojos, «¿qué ha sido eso?» «Mi madre me enseñó a dar las gracias. Siempre. Sobre todo cuando tenemos miedo o estamos tristes. Dice que cuando damos las gracias, recordamos que no estamos solos». El hormigueo en las piernas había pasado, pero la sensación extraña en el pecho de Diego permanecía. No sabía si era incomodidad, emoción o algo que no podía nombrar. Aquella noche, Lucía durmió en la habitación de invitados que no se usaba desde hacía años. Diego la ayudó a encontrar un pijama improvisado en una de sus camisetas que le quedaba enorme. Cuando la dejó sola, pensó que se dormiría inmediatamente después de un día tan agotador, pero a las 2 de la mañana se despertó con un sonido extraño, pasos en el pasillo, seguidos de una voz baja. Dirigió la silla hasta la habitación de Lucía y la encontró sentada en la cama, hablando sola. «¿Está todo bien?», preguntó desde la puerta. Lucía se giró sin mostrar vergüenza ni susto. «Estaba hablando con Dios sobre mamá, y sobre usted también». «¿Sobre mí?» «Sí. Le he pedido que le ayude a no tener tanta rabia en el pecho. Debe de doler mucho estar enfadado todo el tiempo». Diego se quedó en silencio un largo rato. La sencillez de la observación de la niña lo desarmó. Ella conseguía ver a través de él de una forma que ningún adulto había logrado en 3 años. «¿No deberías estar durmiendo?», preguntó. «Finalmente. Duermo poco cuando estoy preocupada. Mamá dice que es normal». «¿Y qué haces cuando no puedes dormir?». Lucía sonrió por primera vez desde que su madre se había desmayado. «Cuento estrellas. ¿Quiere verlas?». Se levantó y caminó hacia la ventana, abriendo las cortinas. El cielo estaba despejado y algunas estrellas eran visibles a pesar de la contaminación lumínica de la ciudad. «No se ven muchas desde aquí, pero se ven algunas», dijo ella. «Mamá me enseñó que cada estrella es una persona a la que Dios está cuidando. Cuando las miro, recuerdo que Él está cuidando de mamá también». Diego se acercó a la ventana. Hacía años que no miraba el cielo nocturno. En la silla de ruedas estaba casi a la misma altura que Lucía, y por primera vez en mucho tiempo no se sintió disminuido. «Aquella de allí es la más brillante», dijo Lucía señalando. «Siempre elijo esa para mamá». «¿Y aquella?». Diego señaló otra estrella,
más pequeña y lejana. Esa puede ser la suya si quiere. Se quedaron allí unos minutos mirando el cielo en silencio. Diego sintió algo que no experimentaba desde hacía años, una paz momentánea, no felicidad, no optimismo, solo un instante de silencio interno. Pero cuando volvió a su habitación, la realidad lo golpeó con fuerza. No sabía cuidar a una niña, no sabía qué hacer con Lucía los próximos días, y lo más aterrador, no sabía por qué su presencia le afectaba tanto. Fue entonces cuando sonó el teléfono. 3:15 de la madrugada. Al otro lado de la línea, una voz que reconoció de inmediato y que hizo que se le encogiera el estómago. Beatriz. ¿Diego? Necesito hablar contigo. Vuelvo a España mañana. Hay algunas cosas que tenemos que resolver. Diego apretó el teléfono con fuerza. La voz de Beatriz sonaba diferente, más fría, decidida. Beatriz, son más de las 3 de la mañana. Estoy en el aeropuerto de Buenos Aires. Llego a Madrid mañana por la tarde. ¿Por qué? Javier me llamó ayer, me contó la situación. ¿Qué situación? ¿Una niña viviendo en tu casa? ¿Una empleada a la que has llevado al hospital? Javier está preocupado. La irritación subió por la garganta de Diego. ¿Preocupada? Tú que huiste a otro continente en el momento en que más te necesitaba. No huí. Alguien tenía que cuidar las inversiones en Argentina, y tú no estabas en condiciones de tomar decisiones racionales. Y por lo que Javier me ha contado, sigues sin estarlo. Javier no sabe nada. Sabe que te estás involucrando emocionalmente con una empleada y su hija. Estás gastando dinero, dejando a una niña extraña en nuestra casa. ¿Nuestra casa?, interrumpió Diego. Tú no pisas aquí desde hace 3 años. Esta es mi casa. Jurídicamente sigue siendo nuestra, al igual que la empresa. Las palabras lo golpearon como piedras. ¿Qué quieres? Quiero hablar, en persona. Hay algunas decisiones que tenemos que tomar. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre la separación, sobre la división de bienes. ¿Y la empresa? Javier y yo hemos hablado, él está dispuesto a comprar tu parte, por un precio justo, claro. Javier y tú habéis hablado. Diego repitió las palabras lentamente. ¿Cuánto tiempo lleváis planeando esto? Desde que quedó claro que no volverías a trabajar, desde que quedó claro que, ella dudó, que no volvería a caminar. Sí. Su honestidad brutal lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Al menos, ya no estaba fingiendo. En el despacho de Javier, a las 3 de la tarde, dijo Beatriz. No lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. La llamada terminó. Diego se quedó mirando el teléfono varios minutos, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. 3 años de matrimonio oficial, pero separación de facto, llegaban a su fin en una conversación de 10 minutos en mitad de la madrugada. Fue entonces cuando oyó pasos en el pasillo. Lucía apareció en la puerta de la habitación con el pelo alborotado y los ojos grandes de sueño. ¿Está bien, señor?, preguntó. He oído voces. Estaba al teléfono. Vuelve a la cama. Pero Lucía no se movió. Lo estudió un momento con esos ojos perspicaces que parecían ver más allá de la superficie. ¿Está usted triste?, dijo ella. No era una pregunta. Estoy cansado. No. Triste. Lucía entró en la habitación y se sentó en el borde de la cama, a la misma altura que Diego en la silla. Mi madre se pone así a veces, cuando se acuerda de mi padre. Dijiste que no tenías padre. Ya no tengo, pero tuve. Lucía balanceó las piernas. Se fue cuando yo era pequeñita. Mamá se pone triste cuando se acuerda de él, pero dice que es normal sentir tristeza cuando alguien a quien queremos se va. La sencillez de la observación dejó a Diego sin palabras. ¿Cómo podía una niña de 8 años entender algo que él aún luchaba por aceptar? Lucía, tienes que saber una cosa, dijo después de un momento. Mañana por la tarde tendré que salir. Te dejaré con la vecina, doña Mercedes. Es solo por unas horas. Está bien. Lucía no preguntó por qué, pero Diego vio la preocupación en sus ojos. ¿Es por la llamada? Él dudó. ¿Cómo explicarle a una niña que su vida se estaba desmoronando por segunda vez en 3 años?
Unas personas van a venir a hablar conmigo de negocios, cosas aburridas de adultos. Lucía asintió, pero Diego tuvo la impresión de que comprendía más de lo que demostraba. ¿Puedo rezar por usted? La pregunta lo sorprendió. ¿Rezar por mí? Para que la conversación sea buena, para que no esté más triste después. Diego iba a decir que no, pero algo en la expresión de la niña lo hizo dudar. Si quieres. Lucía cerró los ojos y juntó las manos. Gracias, Dios, por cuidar hoy del señor Diego. Ayúdalo a ser fuerte en la conversación de mañana, y si tiene que estar triste, ayúdalo a no estar solo con su tristeza. Abrió los ojos y lo miró, directamente. Amén. Amén, repitió Diego, sorprendido de su propia respuesta. Lucía se levantó para volver a su habitación, pero se detuvo en la puerta. ¿Señor Diego? ¿Sí? Mi madre siempre dice que Dios no quita las cosas malas de nuestra vida, pero se queda con nosotros en medio de ellas. Quizás sea así con usted también. Después de que ella se fuera, Diego se quedó despierto hasta el amanecer, mirando por la ventana el jardín que no visitaba desde hacía años. Las palabras de Lucía resonaban en su mente, mezcladas con la voz fría de Beatriz y la sensación creciente de que su vida estaba a punto de cambiar una vez más. Cuando salió el sol, tomó una decisión. Llamó al hospital para verificar el estado de Elena. Estable, pero aún tendría que quedarse 2 días más. Luego llamó a doña Mercedes, la vecina, explicándole que necesitaría dejar a Lucía con ella unas horas por la tarde. La mujer, una viuda amable de 70 años, aceptó de buen grado. El día pasó despacio. Lucía ayudó a Diego a preparar el desayuno. Su presencia se había vuelto extrañamente reconfortante. Durante el café, ella le contó un sueño con su madre donde Elena estaba en un jardín lleno de flores blancas. Mi madre dice que los sueños a veces son mensajes, dijo Lucía. Quizás sea Dios diciendo que se pondrá buena pronto. Cerca de las 2 de la tarde, Diego acompañó a Lucía a casa de doña Mercedes. La vecina recibió a la niña con cariño maternal. Todo saldrá bien, dijo Lucía. A veces las conversaciones difíciles acaban siendo buenas sorpresas. El despacho de Javier estaba en el mismo edificio donde la empresa funcionaba desde hacía 15 años. Diego no ponía un pie allí desde el accidente. El vestíbulo de mármol le trajo recuerdos de quién solía ser. Javier y Beatriz ya estaban esperando. Beatriz estaba impecable, fría, hermosa de una forma que ya no le tocaba el corazón. Llevaba un traje azul marino que él reconoció. Javier parecía incómodo, evitando el contacto visual. «Diego», dijo Beatriz levantándose. «Beatriz». Él dirigió la silla hasta la mesa de caoba. «Javier». «Hermano, ¿cómo estás?» Javier finalmente lo miró. «Habéis convocado esta reunión. ¿De qué se trata?» Beatriz puso una carpeta sobre la mesa. «Vamos directos al grano. Quiero el divorcio oficial, Diego, y queremos discutir la venta de tu parte de la empresa». ¿Queremos? Javier se movió en la silla. «Diego, sabes que no participas en las decisiones desde hace años. La empresa ha crecido, tenemos nuevos contratos, nuevos inversores. Hace falta alguien que esté presente, que camine», completó Diego. «Que esté emocionalmente disponible», corrigió Beatriz, lo que nos lleva a la otra cuestión. ¿Qué otra cuestión? La niña, Diego. Javier me ha contado que estás dejando que una niña extraña viva en tu casa. Eso no es normal. La irritación explotó en el pecho de Diego. ¿Normal según quién? Según cualquier persona sensata. ¿Te están manipulando una niña de 8 años? La situación, el deseo de sentirte útil, de sentirte necesario. La voz de Beatriz se volvió más suave, casi gentil. «Diego, lo entiendo, pero esto no es sano». Diego los miró a los dos, sentados al otro lado de la mesa, como fiscales en un tribunal. Javier, 5 años menor, que siempre había vivido a la sombra de su hermano mayor, hasta que el accidente le dio la oportunidad de brillar solo. Beatriz, que había prometido en la iglesia estar con él en la salud y en la enfermedad, pero que había definido enfermedad solo como gripes y resfriados. Y si no quiero vender, entonces tendremos que considerar otras alternativas,
dijo Javier en voz baja. ¿Qué alternativas? Beatriz y Javier intercambiaron una mirada. Fue ella quien habló. La incapacitación, Diego, por incapacidad civil. La palabra resonó en la sala como un disparo. Diego sintió como si le hubieran succionado el aire de los pulmones. La incapacitación significaba perder el control legal de su propia vida, ser declarado incapaz de tomar decisiones sobre sus bienes, su casa, su futuro. Significaba que Javier y Beatriz tendrían el control total sobre todo lo que él había construido. «No podéis estar hablando en serio», dijo él con voz ronca. «Es una medida extrema, pero necesaria si te empeñas en tomar decisiones irracionales», respondió Beatriz con calma. Un hombre en silla de ruedas dejando que una niña extraña viva en su casa, gastando dinero irresponsablemente con empleados. Cualquier juez entendería nuestra preocupación. Diego miró a Javier, buscando algún signo de duda, alguna pizca de culpa, pero solo encontró una determinación fría en los ojos del hermano al que un día había admirado y protegido. La palabra incapacitación siguió resonando en la mente de Diego mucho después de haber salido del despacho. Sus manos temblaban mientras dirigía la silla por las concurridas calles de Madrid, esquivando a peatones que parecían más agresivos de lo habitual. Su cabeza estaba enfocada en una única y aterradora realidad. Beatriz y Javier tenían un plan para destruir lo que quedaba de su autonomía. Cuando llegó a casa de doña Mercedes para recoger a Lucía, ya eran más de las 6 de la tarde. La vecina abrió la puerta con una sonrisa cálida. «Señor Diego, Lucía me estaba contando historias preciosas sobre su madre. ¿Qué niña tan especial tiene usted ahí?» «No es mía», respondió Diego automáticamente, pero la corrección sonó áspera. Las palabras le resultaron extrañas, como si estuviera negando algo que no quería negar. Doña Mercedes frunció el ceño. «¿Está todo bien? Parece usted abatido». «Estoy bien. ¿Dónde está Lucía?» La niña apareció corriendo de la cocina, cargando un dibujo hecho con ceras. Sus manos pequeñas estaban coloreadas de verde y azul. Sus ojos se iluminaron al verlo, pero rápidamente cambiaron a preocupación. «Señor Diego, ¿la conversación no ha ido bien? Vamos a casa», dijo él simplemente. El camino de vuelta lo hicieron en silencio. Lucía no hizo preguntas, pero Diego podía sentir su mirada preocupada. Las calles estaban llenas de familias que volvían a casa, niños corriendo por la acera. Todo parecía normal para el resto del mundo, pero para Diego, cada escena era un recordatorio de lo que nunca había tenido. Cuando llegaron a la mansión, fue directo a su habitación, dejando a Lucía sola en el salón. Ella lo encontró media hora después, sentado en la cama, mirando un documento que había impreso. Era un artículo sobre la incapacitación civil. «¿Está llorando?», preguntó Lucía suavemente. Diego se tocó el rostro y descubrió que estaba húmedo. «No, solo estoy cansado». Lucía se acercó despacio. «¿Puedo sentarme aquí?» Diego asintió. Lucía subió a la cama y se sentó a su lado, con las piernas balanceándose en el aire. «Mi madre llora a veces», dijo ella. «Cuando cree que no la veo, llora en el baño o de madrugada. Una vez me desperté y estaba en la cocina, llorando en silencio». «¿Por qué llora?» «Por el dinero, por el trabajo, a veces por mi padre que se fue». Lucía miró a Diego. «Pero sobre todo porque tiene miedo». «¿Miedo de qué?» «De que me quiten de su lado, de que alguien diga que no puede cuidar de mí sola». Lucía hizo una pausa. «¿Usted también tiene miedo de que alguien le quite algo suyo?» La pregunta golpeó a Diego. ¿Cómo conseguía una niña ver a través de él con tanta claridad? «Lucía, tengo que contarte algo. Las personas que han venido a hablar conmigo hoy quieren hacer cambios. Creen que ya no debería vivir solo en esta casa». «¿Qué tipo de cambios?» «Creen que necesito a alguien que cuide de mí, que tome las decisiones por mí». Lucía procesó la información. «¿Y qué nos pasa a mamá y a mí si usted ya no vive aquí?» «No lo sé. Probablemente tu madre tenga que buscar otro trabajo. ¿Y no hay forma de que usted les diga que quiere quedarse aquí?
Es más complicado. Esas personas son mi esposa y mi hermano. Creen que saben lo que es mejor para mí. Lucía se quedó callada pensando. ¿Usted cree que tienen razón? ¿Cómo dices? ¿Será que tienen razón? ¿Será que usted realmente necesita que alguien cuide de usted? La pregunta pilló a Diego desprevenido. No lo sé. A veces me siento muy perdido, Lucía, como si ya no supiera quién soy. Pero usted cuidó de mí cuando mamá se puso enferma, dijo Lucía. Me dejó quedarme aquí, me dio comida, me llevó con doña Mercedes. Eso no es de alguien que necesita que lo cuiden. Diego la miró, sorprendido por su lógica simple pero poderosa. Pero ellos dirán que cuidar de ti fue una mala decisión. Lucía pensó un poco más. Señor Diego, ¿quiere que me vaya? ¿Para que ellos no se enfaden? La pregunta caló hondo. Miró a aquella niña que había traído más vida a su casa en 3 días de la que él había sentido en 3 años. «No», dijo él, sorprendido por la firmeza de su propia voz. «No quiero que te vayas. Entonces vamos a luchar para quedarnos juntos», dijo Lucía simplemente. «Mi madre siempre dice que cuando algo es importante, se lucha por ello». Aquella noche, Diego se quedó despierto investigando sobre la incapacitación civil. Descubrió que Beatriz y Javier tenían ventajas, eran familiares cercanos, tenían recursos económicos, y Diego había pasado 3 años recluido. Por otro lado, él era mentalmente capaz y podía vivir de forma independiente. El problema era demostrarlo en un tribunal. Fue entonces cuando sonó su teléfono. Las 2 de la mañana. «Diga». «¿Diego Valente?» La voz era femenina, profesional. «Sí». «Habla». «La doctora Valeria Ortega, abogada. He recibido una llamada hoy de una periodista preguntando sobre un proceso de incapacitación contra usted. Alguien ha filtrado la información a la prensa». El corazón de Diego se disparó. ¿Cómo que una periodista? Al parecer están cuestionando si hay irregularidades sobre una niña viviendo en su casa. Diego sintió que el mundo giraba. Beatriz y Javier no solo planeaban destruirlo legalmente, estaban destruyendo su reputación públicamente. «Doctora, necesito ayuda. ¿Podemos concertar una reunión para mañana por la mañana, a las 10? Perfecto. Mientras tanto, evite hacer declaraciones a los reporteros y sería prudente preparar documentación que acredite su capacidad para vivir de forma independiente». Cuando colgó, Diego sintió un miedo diferente. No era solo por perder la casa, era por tener su vida expuesta en los medios, por ser retratado como un hombre perturbado. Apenas había procesado esa realidad cuando oyó un ruido en la habitación de Lucía, un llanto desesperado. Diego dirigió la silla rápidamente hacia allí. Lucía estaba sentada en la cama, temblando, con lágrimas corriendo por su rostro. «Lucía, ¿qué ha pasado?» «He soñado con mamá», dijo entre sollozos. «Estaba en un lugar oscuro y personas de blanco se la llevaban, lejos. ¿Y si se muere y me quedo sola?» La pregunta golpeó a Diego. Lucía estaba verbalizando los mismos miedos que él sentía. «Ven aquí», dijo él, extendiendo los brazos. Lucía se lanzó hacia él, aferrándose a su camisa. Diego la sostuvo con fuerza. «No voy a dejar que te pase nada malo», dijo él, sorprendiéndose de su convicción. «No importa lo que me pase a mí, me aseguraré de que tú y tu madre estéis bien. ¿Lo promete?» «Lo prometo». Fue entonces cuando su teléfono sonó de nuevo. 3:15 de la madrugada. «¿Diego?» Era la voz de Elena, débil pero inconfundiblemente la suya. «Elena, ¿cómo estás?» «Estoy mejor, gracias. Señor, tengo que avisarle de algo urgente. Un hombre ha estado aquí en el hospital hoy. Se ha presentado como investigador privado. Ha dicho que estaba investigando mi historial sobre mi capacidad para cuidar de Lucía». El estómago de Diego se hundió. «¿Qué le has dicho?» «No le he dicho nada, pero ha hecho muchas preguntas a las enfermeras, sobre mi salud, sobre cuántas veces me he desmayado». La voz de Elena se quebró. «Señor Diego, están intentando demostrar que soy una madre irresponsable para usarlo contra usted, ¿verdad?» Diego cerró los ojos.
La situación era peor de lo que imaginaba. No solo lo estaban atacando a él, estaban atacando a Elena y a Lucía también. Elena, no te preocupes por eso ahora. Tienes que recuperarte. Pero Lucía, señor, ¿está todo bien con ella? Está aquí conmigo. Está bien, te lo prometo. Hubo una pausa larga. Señor Diego, si las cosas se complican, si es mejor para Lucía estar lejos de este lío. No, interrumpió Diego. Lucía se queda aquí mientras tú te recuperas, y cuando salgas del hospital, resolveremos esto juntos. Cuando colgó, Lucía lo miraba con esos ojos serios. ¿Era mamá? Era ella. Está mejor y te manda besos. ¿Y el lío del que ha hablado? ¿Es por las personas que quieren quitarle la casa? Diego asintió. Lucía se quedó callada, procesando. ¿Señor Diego? Creo que ahora también quieren separarnos a mamá y a mí, ¿verdad? Diego no pudo mentir. Tal vez. Lucía se acurrucó más contra él. Entonces ahora somos nosotros tres contra ellos. ¿Nosotros tres? Usted, yo y mamá. Vamos a luchar juntos. Diego miró hacia abajo a aquella niña que hablaba de lucha con tanta naturalidad y sintió algo que no sentía desde hacía años, un propósito que iba más allá de su propio dolor. Por primera vez en 3 años, tenía algo por lo que luchar que era más grande que él mismo. Pero en el fondo de su mente, una voz le susurraba que quizás ya fuera demasiado tarde, que Beatriz y Javier habían comenzado una guerra que él no tenía recursos para ganar, y que, al final, Lucía y Elena podrían pagar el precio por su obstinación. Fuera, los primeros rayos de sol empezaban a asomar en el horizonte. Pero para Diego parecía que la oscuridad no había hecho más que empezar. El despacho de la doctora Valeria Ortega estaba en el piso 20 del Paseo de la Castellana. Diego llegó con Lucía, ambos nerviosos. Si esta conversación es sobre nuestra familia, yo tengo que estar allí, había dicho ella por la mañana. Nuestra familia. Las palabras resonaron en la mente de Diego. ¿Señor Diego? Una mujer de unos 40 años se acercó a la recepción. Soy Valeria Ortega, y tú debes de ser Lucía. Lucía saludó educadamente, pero se mantuvo cerca de Diego. La abogada los condujo a una sala de reuniones con vistas a la ciudad. Antes de empezar, dijo la doctora Valeria, recibí 2 llamadas ayer, una de la asesoría de Javier, ofreciendo una versión oficial de los hechos para la prensa, otra de un reportero de investigación cuestionando irregularidades en la tutela. El corazón de Diego se hundió. Están acelerando el proceso. Exactamente. Quieren presionarlo antes de que la situación se haga pública y se les escape de las manos. Valeria miró a Lucía. Luego volvió a mirar a Diego. ¿Cuál es exactamente la situación legal de Lucía? ¿Es usted su tutor? No, admitió Diego sintiéndose vulnerable. Está aquí temporalmente mientras su madre se recupera. En el hospital. ¿Y hay alguna documentación formal? ¿Autorización escrita de la madre? Diego sacudió la cabeza, dándose cuenta de lo problemático que sonaba aquello. Valeria tomó varias notas en su ficha. Señor Diego, voy a ser completamente directa porque no tenemos tiempo para rodeos. Desde el punto de vista legal, su situación es extremadamente vulnerable. Un hombre sin vínculo familiar con la niña, sin autorización formal, en medio de un posible proceso de incapacitación, esto se usaría inmediatamente como evidencia de falta de juicio. Lucía se movió incómoda en la silla. Doctora Valeria, ¿puedo hablar? Claro, cielo. Tu opinión es muy importante aquí. El señor Diego no me ha hecho nada malo. Me cuidó cuando mi madre se puso enferma, me dio comida rica, un cuarto para dormir, me llevó a casa de la vecina cuando tuvo que salir. No entiendo por qué eso es un problema. Valeria miró a la niña con renovada atención. Lucía, ¿te gusta estar aquí? Me gusta mucho. Es amable conmigo. Me escucha cuando hablo, no grita. Y creo que está menos triste cuando yo estoy cerca. Valeria tomó más notas, esta vez con una expresión más pensativa. Necesitamos a Elena aquí para formalizar inmediatamente la situación. Tiene que firmar una autorización temporal específica.
Sin eso, estamos en una zona legal muy peligrosa. Sigue ingresada, pero debería recibir el alta hoy o mañana. ¿Cuánto tiempo exactamente? Al menos un día más, como mucho 2. Valeria frunció el ceño, visiblemente preocupada. Señor Diego, tenemos tal vez entre 24 y 48 horas antes de que esto explote en los medios. Cuando ocurra, los servicios sociales se activarán automáticamente y se llevarán a Lucía de inmediato. Lucía agarró el brazo de Diego con los ojos llenos de miedo. ¿Qué son los servicios sociales? Son personas que trabajan para asegurar que los niños estén a salvo, explicó Valeria con dulzura, pero a veces tienen que llevarse a los niños temporalmente para investigar. Pero si yo estoy bien, protestó Lucía, yo no quiero irme de allí. Diego sintió que algo se le apretaba en el pecho. Doctora Valeria, ¿qué podemos hacer exactamente? Primero, necesitamos esa autorización de Elena. Segundo, documentar que usted tiene capacidad para cuidar de Lucía. Pruebas médicas, evaluación psicológica. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Semanas, posiblemente meses. Pero no tenemos semanas. No. Hay una alternativa arriesgada. Forzamos una audiencia de urgencia. Argumentamos que separar a Lucía sería traumático e intentamos ganar tiempo. Lucía miró de Diego a Valeria. ¿Eso significa que puedo quedarme? Significa que vamos a luchar, cielo, pero no puedo prometer nada. Cuando salieron del despacho, Diego se sentía abrumado. Lucía caminaba al lado de su silla en silencio. Señor Diego, he entendido que la gente quiere quitarme de su lado porque creen que no puede cuidar de mí. Es básicamente eso. Pero eso no tiene sentido. Usted me cuida mejor que mucha gente. Me escucha, me protege. La fe de Lucía era reconfortante y devastadora a la vez. Cuando llegaron a casa, Diego encontró 3 coches aparcados frente a la mansión. Su corazón se aceleró hasta que reconoció uno. Era el de Elena. Pero, ¿qué hacía ella allí? Doña Mercedes apareció en la puerta preocupada. Señor Diego, Elena ha llegado, pero no está sola. Hay personas con ella que parecen oficiales. Diego dirigió la silla hacia la entrada con Lucía corriendo a su lado. La puerta estaba abierta. Se oían voces en el salón. Encontraron a Elena sentada en el sofá, visiblemente debilitada pero esforzándose por mantener una postura erguida. A su lado había una mujer con una carpeta y un hombre de traje. ¡Mamá! Lucía corrió hacia Elena, que la abrazó con fuerza. «Hola, mi amor, te he echado tanto de menos». El hombre de traje se levantó. «Señor Diego Valente, soy el señor Julián Castro, de Protección de Menores. Ella es la trabajadora social Isabel Ruiz». El estómago de Diego se hundió. «Hemos recibido una denuncia anónima sobre una menor residiendo irregularmente en esta propiedad, bajo el cuidado de una persona que podría no tener la capacidad legal para tal responsabilidad». Elena se levantó a pesar de su debilidad. «Señor Castro, como ya he explicado, mi hija está aquí con mi autorización. Trabajo para el señor Diego desde hace 2 años. Cuando me puse enferma, él se ofreció a cuidar de Lucía. Señora Elena, la denuncia menciona que el señor Valente podría estar pasando por un proceso de incapacitación. Si es cierto, podría no tener competencia legal». Lucía se aferró a Elena. «Mamá, ¿quieren llevarme?» Elena miró a Diego con desesperación. Diego respiró hondo. «Señor Castro, no hay ningún proceso de incapacitación contra mí. Son solo amenazas de familiares con intereses económicos». La trabajadora social tomó notas. «Señor Valente, tendremos que documentar esto formalmente. Mientras tanto, sería prudente trasladar a la menor a un centro de acogida temporal». «No», gritó Lucía, «no quiero ir a ningún centro. Quiero quedarme con mamá y con el señor Diego». Elena miró a Diego con lágrimas en los ojos. «Señor Diego, perdóneme. No sabía que salir del hospital causaría esto». Diego lo comprendió. Elena había salido contra la recomendación médica para proteger a Lucía. «Señor Castro», dijo Diego, «mi abogada está preparando la documentación necesaria. Lucía está segura aquí, bien cuidada, con su madre presente. Señor Valente, tenemos protocolos que seguir». Fue entonces cuando Elena se desplomó. Se había esforzado demasiado por parecer fuerte y su cuerpo cedió. Cayó al suelo, inconsciente de nuevo.
Lucía gritó. El trabajador social llamó a una ambulancia. Diego se sintió impotente. Cuando los paramédicos se llevaron a Elena por segunda vez, Lucía estaba destrozada, llorando. «Ahora tendremos que llevarnos a Lucía con nosotros», dijo el señor Castro. «No hay nadie responsable de ella aquí». «Yo soy responsable de ella», dijo Diego. «Señor Valente, usted no tiene autorización legal». Lucía miró a Diego, luego al trabajador social. «¿Y si no quiero irme?» «Lucía, eres menor de edad, no es una elección tuya». Lucía caminó hacia Diego, se subió a su silla y se sentó en su regazo. «Entonces van a tener que sacarme de aquí a la fuerza», dijo ella con una determinación asombrosa, «porque no me voy a ir sola». El señor Castro y la trabajadora social intercambiaron miradas incómodas. Diego sintió a Lucía temblando en sus brazos y tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Señor Castro», dijo él con voz firme, «quiero adoptar a Lucía». Las palabras resonaron por la sala. El señor Castro parpadeó, sin esperar aquella declaración. «Señor Valente», dijo el señor Castro, «la adopción es un proceso complejo que puede llevar años. Implica evaluaciones psicológicas, investigación socioeconómica». «Lo sé», interrumpió Diego, «pero hablo en serio. Quiero iniciar el proceso ahora mismo». Lucía levantó la cabeza. «Señor Diego, ¿de verdad quiere adoptarme?» «Quiero, Lucía. Si tú quieres también». Quiero mucho». El señor Castro intercambió miradas con la trabajadora social. «Señor Valente, aunque inicie el proceso de adopción, eso no impide que Lucía sea trasladada a un centro durante la investigación». «Pero usted ha dicho que estaba bien cuidada aquí», protestó Lucía. Diego sintió determinación. «Señor Castro, estoy dispuesto a someterme a cualquier evaluación necesaria, pero les pido que consideren a Lucía. Acaba de ver a su madre desmayarse. Separarla ahora sería traumático». La trabajadora social habló. «Señor Valente, tendremos que ponernos en contacto con nuestra supervisora. Es inusual». «Mientras tanto, ¿puede Lucía quedarse aquí?» El señor Castro dudó. «Temporalmente sí, pero tendrá que firmar un acta de responsabilidad». «Firmaré lo que sea». Lucía abrazó a Diego. «Gracias por querer adoptarme». Pero mientras los funcionarios organizaban el papeleo, Diego sabía que la batalla estaba empezando. Beatriz y Javier no dejarían pasar esto. Ahora tenían un arma. Un hombre en silla de ruedas intentando adoptar sería pintado como evidencia de inestabilidad. Mientras Lucía se acurrucaba en sus brazos, Diego se preguntó si había salvado a la niña o si había sellado el destino de ambos. Las palabras de Diego resonaron por la habitación como un trueno. El señor Castro parpadeó, intentando procesar lo que acababa de oír. «Señor Valente», dijo el señor Castro lentamente, «la adopción es un proceso legal complejo que puede llevar años. Implica evaluaciones psicológicas extensas, investigación socioeconómica». «Lo sé», interrumpió Diego, sintiendo a Lucía acurrucarse contra él. «Pero hablo en serio. Quiero iniciar el proceso ahora». Lucía levantó la cabeza con los ojos brillando de esperanza. «Señor Diego, ¿de verdad quiere adoptarme?» «Quiero, Lucía. Más que nada, si tú quieres también». Quiero mucho». Lucía abrazó a Diego con fuerza. El señor Castro intercambió miradas con la trabajadora social. «Señor Valente, aunque inicie el proceso de adopción, eso no impide que Lucía sea trasladada a un centro durante la investigación». «Pero usted ha dicho que estaba bien cuidada aquí», protestó Lucía. Diego sintió que la determinación crecía en su interior. «Señor Castro, estoy dispuesto a cualquier evaluación necesaria, pero les pido que consideren el bienestar de Lucía. Acaba de ver a su madre desmayarse por segunda vez. Separarla ahora sería traumático». La trabajadora social habló. «Tendremos que ponernos en contacto con nuestra supervisora. Es bastante inusual. Mientras tanto, ¿puede Lucía quedarse aquí?» El señor Castro dudó. «Temporalmente sí, pero tendrá que firmar un acta de responsabilidad formal». «Firmaré lo que sea». Lucía abrazó a Diego. «Gracias por querer adoptarme».
Mientras los funcionarios organizaban el papeleo, Diego sabía que la batalla no había hecho más que empezar. 2 horas después, cuando se quedaron solos en la mansión, Lucía estaba agotada pero eufórica. «Señor Diego», dijo ella jugando con un rompecabezas en el suelo, «¿hablaba en serio sobre adoptarme?» «Hablaba en serio, Lucía, más en serio de lo que he hablado nunca sobre nada. ¿Y eso significa que puedo llamarle papá?» La pregunta golpeó a Diego en el pecho. «Si tú quieres, sí», Lucía sonrió. «Papá Diego, me gusta cómo suena». Diego se sorprendió a sí mismo sonriendo también, pero el momento fue interrumpido por el estridente sonido del teléfono. «Diga, Diego». La voz gélida de Beatriz cortó el aire como una cuchilla. «Tenemos que hablar. Ahora». «Beatriz, no es un buen momento. Acabamos de saber que has intentado adoptar a una niña. A una niña, Diego. ¿Entiendes cómo va a sonar eso en un tribunal?» Diego sintió que el estómago se le apretaba. «¿Cómo os habéis enterado? Lo que importa es que nos has dado exactamente la munición que necesitábamos para demostrar que has perdido completamente el juicio». Lucía miró a Diego, percibiendo la tensión. Él le hizo una señal de que todo estaba bien. «Beatriz, Lucía es una niña que necesita cuidados. Su madre está enferma». Un hombre en silla de ruedas, aislado desde hace 3 años, sin experiencia con niños, intentando adoptar a una niña a la que ni siquiera conoce. Cualquier juez verá esto como un brote psicótico. No es un brote. Es lo más sensato que he hecho en años. Beatriz se rió amargamente. «Diego, ¿tienes idea de lo que va a costar esto? El proceso de adopción, abogados, trabajadores sociales, psicólogos. No estás en condiciones de tomar decisiones financieras. Mi dinero es mío, por ahora». La voz se volvió falsamente gentil. «Diego, aún podemos resolver esto de forma amistosa. Firmas los papeles del divorcio y de la empresa y olvidamos este lío. Incluso podemos ayudar a encontrar una familia adecuada para ella». «No, no voy a renunciar a Lucía y no voy a firmar nada». Un largo silencio. «Entonces has elegido el camino difícil. Mañana nuestros abogados presentarán la solicitud de incapacitación. Esta vez tenemos pruebas irrefutables». La línea se quedó muda. Diego sostuvo el teléfono, sintiendo el peso de lo que acababa de ocurrir. «¿Papá Diego?» Lucía lo observaba preocupada. ¿Era la esposa mala? Era ella. ¿Estaba enfadada? Mucho. Lucía se subió a su regazo. «Va a intentar separarnos, ¿verdad? Va a intentarlo, sí. Pero no vamos a dejarla, ¿no? No vamos a dejarla». Lucía se acurrucó contra él. «¿Por qué quiere adoptarme? Solo soy una niña que apareció aquí». Diego pensó antes de responder. «Lucía, en los últimos 3 años me sentí como si viviera en una casa vacía. Y entonces apareciste tú, y de repente hubo risas, conversaciones, alguien por quien preocuparme. Me devolviste la vida». Lucía se quedó callada, procesando. «¿Y mamá? Si usted me adopta, ¿qué pasa con ella?» «Elena siempre será tu madre. La adopción no borra a la familia, la amplía. Tendrás 2 padres que te aman». El teléfono sonó de nuevo. Era del hospital. «Señor Valente, es sobre Elena Morales. Ha tenido una mejora significativa en las últimas horas. Muy significativa, de hecho es inusual. Está despierta, lúcida y pide verle». Diego sintió alivio. «¿Puedo ir a visitarla? ¿Puedo llevar a Lucía?» «Sí. Elena dice que tiene algo muy importante que discutir». Cuando colgaron, Lucía lo miraba expectante. «¿Mamá está mejor?» «Mucho mejor. ¿Quieres ir a verla?» «Sí. Pero... ¿Papá Diego? ¿Le va a contar lo de la adopción?» «Sí. Tiene que saberlo». Lucía asintió, nerviosa pero decidida. «Entonces vamos. Yo también quiero que sepa que le he elegido a usted». Mientras se preparaban, Diego notó algo extraño. Por primera vez en 3 años sentía algo en las piernas, no una sensación exactamente, sino un hormigueo, como si algo estuviera despertando. Decidió no decirle nada a Lucía todavía. En el hospital, cuando llegaron a la habitación de Elena, la transformación era impresionante.
La mujer que se había desmayado horas antes estaba sentada en la cama, con color en el rostro y los ojos alertas. «Lucía, mi amor», Elena extendió los brazos. «Mamá, ¿de verdad estás bien?» «Estoy bien, cielo». Elena miró a Diego. «Señor Diego, necesito hablar sobre lo que ha pasado hoy. Sobre todo». Diego se acercó. «Elena, hay algo que tengo que contarte. Hoy yo...» «Lo sé», interrumpió Elena con dulzura. «La trabajadora social me ha llamado. Me ha contado su decisión de adoptar a Lucía». Diego tragó saliva. «¿Y qué te parece?» Elena miró a Lucía, luego a Diego. Sus ojos brillaban. «Señor Diego, creo que es lo mejor que podría haber pasado, y quiero ayudarle a luchar por ello». Fue entonces cuando la puerta se abrió bruscamente. 2 hombres de traje entraron, seguidos por el señor Castro y una mujer mayor. «Señor Diego Valente», un hombre mostró un documento oficial. «Soy oficial de justicia. Tengo aquí una orden judicial de incapacitación temporal. Se le prohíbe tomar cualquier decisión legal relacionada con la adopción o custodia de menores hasta que se realice una evaluación psiquiátrica completa». El mundo de Diego se derrumbó. Beatriz había actuado más rápido de lo que él imaginaba. Lucía se aferró a Elena, que miró a los hombres con furia. «No pueden hacer eso», dijo Elena con voz fuerte. «Lucía está segura con el señor Diego. Es un buen hombre». «Señora Morales», dijo la mujer mayor, «soy la doctora Inés Beltrán, de la Fiscalía. Lamentablemente, tenemos que seguir la orden judicial. Lucía será trasladada a un centro de acogida temporal mientras se resuelve la situación». «No», gritó Lucía. «No quiero irme. Papá Diego, no dejes que me lleven». Diego sabía que legalmente no tenía elección. El documento era oficial. Fue entonces cuando Elena hizo algo sorprendente. «Doctora Inés», dijo ella, poniéndose de pie en la cama con determinación, «me gustaría nombrar formalmente a Diego Valente como tutor temporal de mi hija. Como su madre, ese es mi derecho legal». El señor Castro frunció el ceño. «Señora Elena, el señor Valente está bajo incapacitación temporal. Él no puede...» «Entonces», interrumpió Elena con una determinación que nadie esperaba, «me gustaría solicitar la custodia compartida oficial, mitad conmigo, mitad con él. Y mientras me recupero, él se hace responsable». La doctora Inés y los oficiales intercambiaron miradas confusas. Era una situación que no habían previsto. «Señora Morales», dijo la doctora Inés finalmente, «eso sería técnicamente posible, pero...» «Mamá», susurró Lucía, «¿qué estás haciendo?» Elena miró a su hija, luego a Diego. «Estoy luchando por nuestra familia, cielo, nuestra nueva familia». Mientras Elena hablaba, Diego sintió que el hormigueo en sus piernas se intensificaba. Por primera vez en 3 años, tuvo la sensación de que quizás, solo quizás, podría mover los dedos de los pies. Pero incluso con ese pequeño milagro, vio en los ojos de los oficiales que aquello no era más que el principio de una batalla muy larga. Beatriz y Javier no se rendirían fácilmente. La pregunta que flotaba en el aire era: ¿cuántos milagros necesitarían para ganar? ¿Y conseguiría Diego proteger a Lucía mientras luchaba por su propia recuperación imposible? Fuera de la habitación, a través de la ventana, el sol se ponía lentamente sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos dorados, pero para Diego parecía que una nueva guerra acababa de empezar. Y esta vez no luchaba solo por sí mismo, luchaba por una familia que nunca supo que quería, pero que ahora no podía imaginar perder. La propuesta de Elena creó silencio. La doctora Inés hojeaba los documentos. «La custodia compartida es posible, pero con la incapacitación...» «La incapacitación es cuestionable», interrumpió Elena. «El señor Diego ha cuidado de ella mejor que muchos padres». «¿Qué proponen?», preguntó Diego. «Lucía se queda aquí 48 horas. Audiencia el jueves a las 14:00. Diego sintió que el corazón se le apretaba. El hormigueo se intensificó. Consiguió mover el dedo gordo por primera vez en 3 años. «Papá Diego», dijo Lucía bajito, «¿vas a luchar por mí?» «Voy a luchar con todas mis fuerzas».
Lucía, dijo Elena, vamos a rezar. Los tres se dieron las manos. Dios, empezó Lucía, ayuda a la jueza a ver que papá Diego es bueno, y haz que se ponga bien de las piernas. Amén. En el momento de la oración, Diego sintió que el hormigueo se extendía por ambas piernas. Consiguió mover no solo los dedos, sino que sintió sensibilidad en las pantorrillas. Decidió no decir nada todavía. 2 horas después, en la mansión, Javier llamó. Es por la niña. Esto os puede destruir. La única cosa que marcará a Lucía es si me la quitáis. ¿Estás preparado? Llevas 3 años en la silla. Javier, si continuáis, haré públicas las irregularidades de la empresa. ¿Qué irregularidades? Contratos inflados, proveedores fantasmas, dinero desviado. Lo tengo todo. Eso es chantaje. Es autodefensa. O paráis o lo entrego todo a Hacienda. Aquella noche probó las piernas. Consiguió ponerse de pie unos segundos. Sus piernas temblaron, pero lo sostuvieron. Era un milagro. Por la mañana la doctora Valeria llamó. Diego, ¿has visto los periódicos? No. Empresario en crisis intenta adoptar a una niña como terapia. Hombre paralítico se obsesiona con una menor. Lo están pintando como algo enfermizo. Es guerra psicológica. Ven, al despacho. He traído a una psicóloga. A las 8 salió de casa y encontró furgonetas de televisión en la puerta. Lo rodearon. Señor Valente, ¿ha desarrollado una obsesión por la niña? Consiguió mover la silla más rápidamente, movido por la indignación. En el despacho, la psicóloga doctora Claudia lo esperaba. ¿Qué siente por Lucía? Amor paternal. Lucía me ha devuelto la vida. ¿Ha notado cambios físicos? Estoy recuperando la sensibilidad en las piernas. Los vínculos sanos pueden tener efectos positivos. El teléfono sonó. Era del hospital. Señor Castro, Elena ha tenido una recaída grave. Lucía está en pánico, se niega a hablar con nadie. Voy ahora mismo. La prensa se ha enterado. Hay periodistas en el hospital. En el hospital encontró a Lucía llorando al lado de Elena, que estaba inconsciente. Papá Diego. Mamá se ha puesto muy mal. Y dicen cosas feas en la tele. Estoy aquí, no me voy a ir. Tengo miedo de que me lleven para siempre. Diego abrazó a Lucía. Sintió una sensación recorriendo sus piernas. Lucía, ¿recuerdas nuestra oración? La recuerdo. Dios nos ha escuchado. Estoy consiguiendo mover las piernas otra vez. Lucía se apartó. ¿En serio? Diego movió los pies. Lucía lo vio y se llenó de esperanza. Es el milagro. El señor Castro entró con expresión grave. Señor Valente, hemos recibido una orden judicial. Lucía debe ser trasladada a un centro de acogida inmediatamente. Pero si la audiencia es mañana. Se ha adelantado a hoy a las 15:00. Diego miró el reloj. 11:30. 3 horas y media. Con Elena grave y la presión mediática, sus posibilidades no son buenas. Cuando volvió, Lucía rezaba. Elena abrió los ojos. ¿Lucía? Mamá, has despertado. La audiencia, ¿cuándo es? Hoy a las 3. Tengo que estar allí. Elena, apenas puedes mantenerte en pie. Si se llevan a Lucía hoy, quizás no consigamos traerla de vuelta. El señor Castro se acercó. No recomiendo que salga. Señor, ¿usted tiene hijos? Tengo. Entonces entiende que una madre hace cualquier cosa por sus hijos. Elena tomó la mano de Diego. Voy a luchar a su lado, somos una familia. A las 14:00 salieron del hospital. Una multitud de periodistas y cámaras. Diego ya no huía. Sosteniendo a Lucía, se enfrentó a las cámaras. Señor Valente, ¿cómo responde a las acusaciones? Soy un hombre que ha encontrado una familia y va a luchar por ella. Y entonces, frente a decenas de cámaras, Diego hizo algo que conmocionó a todos. Con Lucía en brazos consiguió ponerse de pie, demostrando públicamente su recuperación. Las cámaras lo captaron todo en directo. Cuando llegaron al juzgado, Diego sabía que la batalla final estaba a punto de empezar. Por primera vez en 3 años, no se sentía como una víctima. Se sentía como un padre luchando por su hija. ¿Sería suficiente para convencer a un juez?
La sala estaba abarrotada. Periodistas, abogados, cámaras discretas. La jueza doctora Inés Beltrán entró a las 15:00. Mi decisión se basará en el interés superior de la menor Lucía. A la derecha, los abogados de Beatriz. A la izquierda, Diego con la doctora Valeria y Elena. Doctor Garrido, presente sus argumentos. El doctor Garrido se levantó. Una persona vulnerable tomando decisiones irracionales. Diego desarrolló una fijación emocional tras 3 años en silla. Tenemos informes de depresión, aislamiento. Esto es desesperación. Está físicamente incapacitado. ¿Cómo reaccionaría ante una emergencia? Propongo la incapacitación y el traslado a una familia estructurada. La sala se puso tensa. Doctora Valeria, sus argumentos. Señoría, las pruebas neurológicas demuestran una recuperación significativa. Diego está recuperando el movimiento. Ayer se puso de pie por primera vez en 1970. 3 años. Demuestra que, lejos de la depresión, está experimentando una recuperación atribuida al bienestar emocional. Tenemos testimonios de que la relación es sana y la madre biológica apoya la adopción. Señora Elena, ¿puede manifestarse? Elena se levantó. He visto cómo cuida de mi hija. Lucía ha encontrado en él al padre que nunca tuvo. Una madre quiere lo mejor. Sola no puedo ofrecerlo todo, pero juntos podemos darle un futuro. El doctor Garrido protestó. Teatro emocional. Un hombre incapacitado no puede ser guardián. La jueza decidió, quiero hablar con Lucía. La sala murmuró, siempre escucho al menor. Traigan a Pin 900. Lucía. Lucía entró, parecía pequeña, pero corrió hacia Diego. Papá Diego. Lucía, siéntate aquí. ¿Por qué estamos aquí? La gente cree que papá Diego no puede cuidar de mí. ¿Y tú qué crees? No le conocen. Me cuida muy bien, me enseña, juega conmigo, me protege. Si tuvieras que elegir personas nuevas o el señor Diego, elijo a papá Diego. Somos una familia. ¿Incluso con él en silla de ruedas? Lucía sonrió. Pero no se va a quedar así para siempre. Dios está haciendo un milagro, ya consigue mover las piernas. La sala se quedó en silencio. ¿Estás segura? ¿Segura? Ayer me lo enseñó. Hoy se ha puesto de pie. Doctor Garrido. Fantasía infantil. La jueza levantó la mano. Señor Valente, ¿puede demostrarlo? Diego sintió todos los ojos sobre él. Se apoyó en la silla y consiguió ponerse de pie. Se mantuvo en pie casi 30 segundos. La sala explotó en murmullos. Las cámaras lo captaron todo. Este caso requiere un análisis más profundo. Receso de 2 horas. Diego apretó la mano de Lucía y Elena. Papá Diego, susurró Lucía, ¿la jueza va a dejar que nos quedemos juntos? Diego miró a los ojos esperanzados de Lucía. En 2 horas, su vida se decidiría. Por primera vez desde que todo empezó, no sabía el resultado. El receso pareció una eternidad. Diego, Elena y Lucía se quedaron en una sala, comiendo bocadillos que nadie conseguía saborear. Papá Diego, ¿y si la jueza dice que no? Diego la atrajo hacia su regazo. Independientemente de lo que pase, siempre serás mi hija. Elena tomó la mano de Diego. Encontrarle ha sido lo mejor en la vida de Lucía. A las 17:30 fueron llamados. La jueza volvió con expresión inalterable. Tras un análisis cuidadoso, este es uno de los casos más complejos que he juzgado nunca. Diego sintió que el corazón se le paraba. Por un lado, argumentos sobre la capacidad física. Por otro, evidencias de recuperación y vínculos genuinos. La sala estaba en silencio. Pero hay un factor que sobresale: el bienestar de la niña. Lucía florece bajo los cuidados del señor Valente. La doctora Inés hizo una pausa. La recuperación física indica una renovación que los médicos atribuyen a su nuevo propósito. Por lo tanto, otorgo la custodia compartida entre Elena Morales y Diego Valente, con residencia principal con el señor Diego. Autorizo también el proceso de adopción. La sala explotó. Lucía gritó de alegría. Elena lloró. Papá, 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 repetía Lucía. Señor Valente,
Será supervisado por trabajadores sociales durante 6 meses. Haré todo lo posible para ser digno de esta confianza. Cuando salieron, los periodistas hicieron preguntas diferentes. Señor Valente, ¿cómo se siente siendo padre? Feliz más allá de las palabras, respondió, sosteniendo a Lucía. Esta niña me ha devuelto la vida. 6 meses después. Diego caminaba por el porche, observando a Lucía jugar. Sus piernas se fortalecieron progresivamente. Los médicos lo llamaban milagro. Él lo llamaba amor. Elena se mudó a la casa de invitados. Lucía tenía una familia completa. Papá, ven a jugar. Diego caminó hacia ella. Lucía, tengo una idea. ¿Qué tal una casa donde otros niños sin familia puedan quedarse? ¿Como un orfanato? Mejor, donde se sientan amados mientras esperan a sus familias. ¿Podemos hacerlo? Lucía abrazó a Diego. Será el mejor lugar del mundo. 15 años después. Diego, ahora con 57 años, estaba en el escenario de la Fundación Lucía Morales. Auditorio lleno. 15 años, 12 centros. 1000 niños encontraron hogar, el 80% en familias adoptivas. Hoy paso la presidencia a alguien que conoce nuestra misión mejor que nadie. Lucía subió al escenario. 23 años, graduada en Psicología y Trabajo Social. Cuando tenía 8 años, mi madre se puso enferma. Apareció un hombre en silla que cambió mi vida. Diego en la primera fila, al lado de Elena. Mi padre me enseñó que la familia es una elección, que el amor es una decisión, que los milagros ocurren cuando abrimos el corazón. Por eso prometo que la Fundación seguirá siendo un lugar donde los niños encuentren una nueva oportunidad de vida. Después, Diego y Lucía caminaron por los jardines. A veces pienso en qué habría pasado si no nos hubiéramos encontrado. No pienses en eso, piensa en lo que aún haremos. Diego señaló un terreno vacío. Casa número 13. Lucía se rió. Nunca paras. Aún hay muchas Lucías esperando una familia. Se detuvieron ante la placa. Fundación Lucía Morales. Donde los niños encuentran familias y las familias encuentran propósito. Papá, gracias por no haberte rendido conmigo. Lucía, gracias por no haberte rendido conmigo. Cuando el sol se puso sobre Madrid, iluminaba 2 corazones que se encontraron cuando más se necesitaban, e iluminaba 13 casas llenas de niños que ahora sabían que alguien los amaba. El hombre que lo perdió todo encontró más que sus piernas. Encontró alma, propósito, familia. La niña que casi lo pierde todo encontró más que un hogar, encontró una misión de vida. Juntos crearon un milagro que se multiplicó en 1000 pequeños milagros. A veces, una niña rezando puede cambiar el mundo. Un niño a la vez, una familia a la vez, un milagro a la vez. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Diego, Lucía y Elena haya tocado vuestro corazón. Si os habéis emocionado con la valentía de una niña de 8 años que cambió la vida de un hombre en silla de ruedas a través del poder de la oración y del amor verdadero, dejad vuestro like, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué es lo que más os ha marcado de esta historia. Todos los días traemos historias intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana, mostrando que la verdadera riqueza está en los lazos que construimos, en el valor de luchar por quienes amamos y en la generosidad de multiplicar el bien que recibimos. Como Diego y Lucía nos enseñaron, a veces Dios responde a nuestras oraciones de formas que nunca imaginamos, y una sola niña puede ser el milagro que alguien estaba esperando. Os esperamos en el próximo episodio, con otra narrativa que os emocionará y os hará reflexionar sobre los valores que realmente importan en la vida.